Amados televidentes, la paz de Dios mora en sus corazones. En esta noche la Iglesia de Dios se complace en presentar su programa Enseñanzas del Dios de Israel, donde vamos a tratar un tema muy importante, esperando que sea de mucho beneficio para su vida espiritual. El tema que vamos a tratar en esta noche es señales del fin del mundo. Pero antes de iniciar con nuestro programa, vamos a elevar palabras de oración, invitando a nuestro hermano Enrique que nos dirija con palabras de oración. Amén, hermano Carlitos. Vamos a clamarle al Señor. Oremos. Padre bondadoso y soberano que estás en el cielo, tocamos el trono de tu gracia en esta oportunidad para bendecir tu nombre y al mismo tiempo pedirte el perdón de nuestros errores y pedirte, eterno Dios, que tu gracia divina nos acompañe, nos cubra y la guianza de tu Espíritu esté en nuestro ser para poder hablar de tu palabra. Regálanos el permiso para poder hojear este libro sagrado, donde están tus virtudes, donde están los secretos más escondidos, que solamente tú, a través de la obediencia y de la humildad y la sencillez, puedes revelarla a los hijos de los hombres. Eterno Dios, esperamos que esta programación televisiva sea de edificación para nosotros mismos y para nuestros televidentes y para cuantos nos han de escuchar, nos han de ver por medio de la página. Eterno Padre, en tus manos nos abandonamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sí, apreciables televidentes, como ya dijimos al inicio, vamos a hablar sobre el tema señales del fin del mundo. Hermano pastor, quiero que nos hable en esta noche sobre algunas de las señales del fin del mundo. Sabemos que Jesús cuando vino a esta tierra habló a sus discípulos sobre algunas señales que se iban a dar prácticamente en el primer siglo y también en algunas señales que se iban a dar antes de su venida. ¿Qué nos puede comentar usted sobre eso, de que Jesús habló a sus discípulos algunas de las señales? Sí, hermano Carlitos, para eso vamos a ir a las Sagradas Escrituras y abrimos la escritura en el capítulo 24 de el Evangelio según San Mateo. 24:1 del Evangelio según San Mateo. Donde encontramos específicamente lo que el Señor le dice a sus discípulos. Y empieza diciendo el verso 1: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí encontramos prácticamente lo primero que encontramos acá específicamente es la destrucción del templo de Jerusalén. Jesús les hace esa mención que el templo iba a ser destruido, cuando en la mente de los judíos, no solamente de los discípulos ni de los apóstoles del Señor Jesús, no cabía esa idea, ¿verdad? Porque para ellos el templo era muy sagrado. Cuenta la historia que cuando sucedió la destrucción del templo, cuando fue quemado con fuego por medio de los romanos, muchos de los judíos se tiraron hacia adentro para morir quemados juntamente con él, pensando que con eso agradarían a Dios o liberarían sus almas de penas, ¿verdad?
Entonces el Señor les hace referencia sobre de eso y les dice: toda esta majestad que ustedes ven, todo esto glorioso que ustedes pueden observar, no quedará una piedra sobre la otra, ¿verdad?, cuando esto acontezca. Entonces, pero ellos son específicos, se asustan y le dicen: dinos, entonces, ¿cuándo sucederá esto? ¿Qué señal habrá del fin del siglo? Sabemos que un siglo es de 100 años, ¿verdad? Si vemos la cronología, a partir del nacimiento de Jesucristo se empieza a contar el tiempo una vez más. Y ellos están mencionando eso. ¿Qué habrá de este siglo? ¿Qué acontecerá en este siglo? ¿Y qué vamos a ver? Y también queremos saber algo de tu venida. Entonces los discípulos ahí le están preguntando a Jesús, por lo menos en los primeros 100 años, qué sucesos iban a venir en los primeros 100 años. Exactamente. Y también qué sucesos iban a venir cuando Jesús viniera por segunda vez. Así es. Entonces es ahí cuando Jesús les dice que el templo iba a ser destruido. Sí, Él les mencionó eso primero, ¿verdad? ¿Y eso en qué año sucedió, amado? El Señor les menciona eso primero porque prácticamente ellos tenían esa en su mente como esa reseña, como ese sentimiento sobre el templo, sobre la santidad del templo, y para muchos judíos ya creían que el templo era de venerarlo, ¿verdad? Entonces el Señor les quita eso de la mente, ¿verdad? Esto no tiene ninguna validez, ¿verdad? Esto va a ser destruido, no tiene ese mérito que ustedes le están dando. Y en ese templo prácticamente era el lugar de adoración de todos los judíos, incluso los judíos que vivían fuera de Jerusalén. Exactamente, ese templo jugaba un papel muy importante porque estaba situado realmente en el monte Moriah, ¿verdad? Ahí donde Abraham había hecho el sacrificio, donde iba a sacrificar a Isaac, ¿verdad? Salomón busca especialmente ese lugar porque era el lugar de los sacrificios, donde el Señor se manifestaba, ¿verdad? Entonces para los judíos era algo muy importante. Hasta en la época de hoy se encuentra el famoso muro de las lamentaciones, ¿verdad? Y porque muchos judíos ortodoxos y muchos judíos devotos pues van allí a hacer sus oraciones todavía, ¿verdad? Manteniendo esa fe, esa esperanza, esas devociones, creyendo que es el lugar donde el Señor oye, ¿verdad? Pero eso también el Señor lo explicó y hizo una referencia, por ejemplo, a la samaritana en el capítulo 4 de Juan, ¿verdad? En el verso 23 en adelante. Por ahí les dice Él: vendrá tiempo que ni aquí en Jerusalén se adorará, ni tampoco en ningún lugar, ni en este monte, sino que a donde quiera pues que se adore, ¿verdad? Porque el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces prácticamente para los judíos en ese tiempo el templo era como algo, ellos habían llegado incluso a aferrarse al templo como que era algo de mucha importancia para ellos, no dándose cuenta que Dios prácticamente también les había anunciado que ellos si no recibirían el mensaje también iban a ser como esparcidos otra vez prácticamente. Sí, exactamente. Por ejemplo, vemos la profecía de Isaías en el capítulo 5, donde habla de la viña que tenía el Señor, ¿verdad? Pero el Señor esperaba uvas dulces, pero aquella viña le produció uvas agrias. Entonces el Señor, enojado, pues le quita el cerco o el vallado a esa viña, ¿verdad? Y la deja a la deriva para que sea pisoteada y sea ahollada. Entonces eso era prácticamente una metáfora de lo que le sucedería al pueblo. Por ejemplo, vemos también en la parábola de las bodas, ¿verdad? Donde el Señor prácticamente tiene todo preparado, ¿verdad? Y llama a la gente, pero aquella gente no quiso acudir. Entonces el Señor les quita ese derecho y se lo da a otro,
¿verdad? Dándoles a entender de que ellos no son dignos de lo que Él tiene preparado para ellos. Entonces Jesús comienza a anunciar a los judíos que iba a venir una destrucción prácticamente para el pueblo judío, y ellos no habían entendido prácticamente que Jesús les estaba profetizando algo catastrófico para el pueblo de Israel. Exactamente, así es. Ellos le están haciendo una pregunta al Señor Jesús directa, porque ellos se espantaron sobre lo que el Señor les dijo, ¿verdad? Entonces le dicen ellos, ¿qué señal habrá de tu venida? Y también queremos saber qué acontecerá en el fin de este siglo, o en este siglo. Pues prácticamente nosotros entendemos y sabemos de que la iglesia primitiva se movió durante el año 30 así al año 96, ¿verdad? Donde el último que quedó de los apóstoles fue Juan, el teólogo. Del Apocalipsis. Así es. Y no en buenas condiciones, sino rodeado por el Imperio Romano, obligado y estrecho en todas las condiciones, ¿verdad?, de libertad. Este apóstol está en la isla de Patmos, como dice, no porque andaba paseando, no porque andaba de turismo, sino que porque él estaba preso ahí, ¿verdad? Y ahí se le reveló el Señor, dándole a entender todo lo que había acontecido durante casi del siglo, de los primeros años del siglo primero hasta donde él estaba viviendo, ¿verdad? Y todo eso aconteció ahí. Siempre vemos que Daniel es compatible con el Apocalipsis, ¿verdad? Las profecías de Daniel son compatibles con las mismas cosas que Juan mismo vio. Casi lo que ve Juan, casi lo que ve Daniel, y son paralelos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos grandes profetas anunciaban para ese tiempo del fin. Hermano, Jesús le dice en Mateo 24 también dice que esto es lo que les dijo el profeta Daniel. ¿En qué parte de la profecía en el Antiguo Testamento estaba profetizado este gran acontecimiento? O sea, esto que venía algo espantoso para el pueblo judío, donde ellos iban a perder directamente su tierra, iban a ser esparcidos sobre la faz de la tierra, por lo menos la famosa diáspora que habla la historia de los judíos que fueron esparcidos sobre todo el mundo. Entonces Dios ya había profetizado por medio de los profetas habían profetizado. Dios le había avisado a ellos que iba a haber esa destrucción, por lo menos esa desolación. Bueno, esto viene no solamente del profeta Daniel, sino que esto se los profetizó el primer profeta, ¿verdad? El cual fue Moisés. El capítulo 28 de Deuteronomio es muy específico, ¿verdad? Donde el Señor les da las bendiciones, pero también las maldiciones, ¿verdad? Y el Señor les hace ver a través del profeta Moisés de que si ellos obedecen, todas estas bendiciones vendrían tras de ellos, pero si desobedecerían, entonces también las maldiciones iban a ser en contra de ellos o en ellos. Y desde allí empezaron ellos a perder, cuando empezaron a deslizarse, empezaron a desobedecer los mandamientos del Señor, yendo tras pos de dioses ajenos, ¿verdad? Y practicando las cosas paganas que los otros pueblos practicaban. Simplemente al pedir un rey, ellos creían que iban superando, iban demenguando, ¿verdad? Porque eso de pedir un rey, ellos querían parecerse a las naciones paganas. Y desde entonces empezaron ellos a dispersarse, a perder sus tierras, ¿verdad? Y hasta el día de hoy muchos judíos están en el mundo entero regados. Es por eso que aquel adagio que dice, decirle a alguien pareces un judío errante, para un judío oír esas palabras es herirle el corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está todavía en la dispersión y no ha llegado todavía a unirse a su pueblo. Pero el Señor es específico, porque Él cita a Daniel, capítulo 9, verso 26 en adelante. Él está citando esto es lo que dijo el profeta, ¿verdad? Y tenemos marcado nosotros en la historia bíblica que
se cumplió en el año 70, ¿verdad? Cuando un general romano llamado Tito vino y destruyó el templo. Prácticamente en las otras historias anexas a las Sagradas Escrituras, historias bíblicas como las conocemos, dicen que en vez de sacrificar corderos, sacrificaron puercos, ¿verdad? Y eso era más doloroso para los judíos, ver esas cosas. Entonces esa es la desolación, esa es la abominación de la cual habla el profeta Daniel y de la cual decía el Señor cuando vean la abominación desoladora sentada en el templo, ¿verdad?